Escucha cantar a Dimash, cantante kazajo, y des una opinión al respecto. Lo he escuchado y es absolutamente impresionante, es maravilloso, tiene un rango increíble, tiene un control, un dominio sobre la voz que te deja sorprendido. Es verdaderamente un enorme virtuoso, pero nada más. Siento que las canciones que elige son canciones al servicio de su voz, para que admires su voz, no para que la canción te cuente historias. No sé si me explico. Es el tipo de gente, eso me pasa con Yngwie Malmsteen tocando la guitarra, ¿no? Yngwie Malmsteen me está diciendo, mira, qué maravilloso guitarrista soy. Sí, lo eres. Y luego, necesito la emoción, necesito la pasión, necesito el grito de Janis, necesito la entrega en la guitarra de Joe Bonamassa o de Joshua Taylor o de Laura Chávez. Necesito la pasión al cantar de Beth Hart, de Tom Waits, que canta horrible, pero es Tom Waits. Necesito que haya emoción en el escenario o en el micrófono para yo sentirla también. Entonces ese es mi problema con Dimash. Evidentemente es absolutamente impresionante. Entonces yo siento que sí, o sea, lo he oído. Me pasa con Aurora también, se me hace demasiado efectista, se me hace que lo importante es ver a Aurora y no ver lo que está cantando. Y a mí las canciones, lo que está al servicio de la canción me gusta, y lo hablaba yo con The Warning. Ellas trabajan al servicio de la canción. Ya que creaste una canción, tú estás tomando la obra y llevándola, ¿no? Demostrando que tú eres maravilloso a través de la obra. El servicio a la canción es lo que hizo grande a Rush, por ejemplo, ¿no? O es lo como yo lo veo, probablemente estoy equivocado, no me empiecen a decir que estoy mal. Esto que dice Juancho es lo mismo que siento yo. Dimash elige canciones en las que muestra su rango y nada más. No solo su rango, su control, su vibrato, la redondez de su voz. Es decir, el control vocal no es solo el rango. El rango puede ser muy impresionante. Si tú escuchas a Voice Play, por ejemplo, el bajo, que es Geoff Castellucci, tiene un rango de 5 octavas, tío, es que es increíble. El tío canta desde el bajo profundo, en la primera octava del piano a la izquierda, hasta unos falsetes que lo llevan a rangos de contratenor. Pero no es solo el rango, es el control, es la riqueza, es el color de la voz, es la profundidad. Y en ese sentido Dimash es un fuera de serie, absolutamente. Pero